Hola amigos, aquí vamos a resolver los problemas propuestos de la semana 15 de la Plaza Marcos 2019-2. Nos dice que el flujo magnético es una cantidad física escalar que mide la cantidad de líneas de campo magnético que atraviesa una superficie, ¿no? El flujo es la cantidad de líneas que atraviesa una superficie, ¿no? Si consideramos un campo magnético de magnitud 2 Tesla que atraviesa una superficie circular de 40 centímetros, determina el flujo magnético cuando el campo magnético atraviesa la superficie formando un ángulo de 37 grados. Acá el campo magnético son las líneas rojas que atraviesan la superficie circular formando un ángulo de 37 grados, ¿no? Nos dan el campo magnético de 2 Tesla, ¿no? Esta es la normal perpendicular a la superficie. Entonces, para calcular el flujo magnético, que es la cantidad de líneas que atraviesa una superficie, recordamos esta fórmula. Flujo es igual campo magnético por el área por el coseno del ángulo. Ojo, que el coseno que tiene presente que el ángulo es el ángulo que forma la normal, o sea la perpendicular a la superficie con el campo magnético. Entonces, si acá es 37, este sería 53, el ángulo que necesitamos para hallar el flujo magnético. Por lo tanto, reemplazando flujo magnético, el campo magnético sería 2, el área es un círculo, sería el área de un círculo de pi r cuadrado. Bien, nos dan el radio 40 centímetros, para metros sería 0,4 al cuadrado por coseno del ángulo de 53 grados en este caso, ¿no? Entonces, por lo tanto, el flujo magnético reemplazando sería 0,603 Weber o 603 miliweber, ¿no? Como observamos, no hay clave. Lo que sucede es que aquí debería haber dicho una superficie cuadrada, no circular. Si reemplazamos con esa superficie cuadrada, corregimos esta parte de acá, porque solamente para tener presente que la clave era otra. Tendríamos que el flujo hubiera sido flujo, el área, el campo magnético B sería 2, el área sería 0,4 porque ya estamos considerando que es un cuadrado, 0,4 al cuadrado por coseno del ángulo que sería coseno de 53. Así reemplazando sería, reemplazamos todo operando, sería 0,192 Weber y a miliweber sería 192 miliweber. Esto hubiera sido la clave, ¿no? Corrigiendo, si hubiera sido una superficie cuadrada cuyo de lado igual a 40 centímetros, ¿no? 0,4 metros, ¿correcto? Problema 2. Una fuerza electromagnética puede tener origen eléctrico magnético. La figura muestra un conductor rectilíneo de 80 centímetros de longitud que se mueve con una rapidez de 60 metros por segundo. En una región donde hay un campo magnético de intensidad 0,5 teslas, 0,5 tesla campo magnético, si entre los extremos del conductor se establece una fuerza electromotriz de 12 voltios, determina el ángulo entre el campo magnético y la velocidad, nos pide un ángulo teta. A ver, ¿qué observamos aquí? Que la barra se mueve a una velocidad dentro de una región donde hay un campo magnético, por lo tanto producirá una fuerza electromotriz inducida entre los extremos de la barra, ¿no? Para eso debemos recordar lo siguiente: fuerza electromotriz inducida es igual a la longitud de la barra por la velocidad por el campo magnético perpendicular a la región. Entonces acá tendríamos que descomponer el campo magnético en su componente horizontal y su componente vertical. Y tendríamos lo siguiente acá: este sería B cos de teta y este sería B seno de teta, ¿no? Entonces el campo magnético saliente perpendicular a la región sería B seno de teta, ¿no? Si observamos de la parte de arriba sería el campo magnético saliendo de la región, ¿no? Entonces, si ilustramos de esta forma para ver una vista desde arriba, sería de esta forma, ¿no? El campo magnético saliendo de la región. Entonces tendríamos acá el campo magnético saliendo, sería el B seno de teta. Acá tendríamos la velocidad de la barra, que lo tenemos que es 60 metros por segundo, que produce la fuerza electromotriz inducida entre los extremos de la barra, ¿no?
Entonces reemplazamos, ¿qué tenemos? Si me dice que acá entre los extremos se establece una fuerza electromotriz inducida de 12 voltios, tendríamos acá 12 voltios. Tendríamos la longitud de la barra, que es 80 centímetros. A metros sería 0,8 metros. La velocidad 60. Y el campo magnético sería B seno de teta, ¿no? B 0,5 por seno de teta, ¿no? Operando tenemos lo siguiente, a ver, acá 0,8 por 60 sería 48. 48 por 0,5 y 48 por un medio sería 24 por seno de teta. Pasa acá a dividir 2 sobre 24. Esto sería seno de teta. Acá sería 12 y 24 simplificando un medio. Entonces, por lo tanto, el seno de teta, ¿cuál es el ángulo cuyo seno de teta vale un medio? Tiene 30 grados. Por lo tanto, la respuesta sería 30 grados. Respuesta A. Problema 3. Una lámina rectangular está apoyada sobre una pared vertical, formando con el plano XY un ángulo de 37 grados. Determina el flujo magnético saliente a través de dicha lámina si las líneas de inducción magnética son paralelas al eje Z, B igual 100 microtesla. A ver, nos dan el campo magnético que sale del plano de la lámina rectangular, que es paralela al eje Z. Nos dan a medida de la lámina 4×2. Nos piden el flujo magnético, ¿no? El flujo magnético es igual campo magnético por área por coseno de teta. Teta es el ángulo que forma el campo magnético con la normal saliente del plano. Es una saliente del plano, así el ángulo que nos necesitamos sería este, ¿no? Teta. Correcto. Ahora, para calcular el ángulo, vamos a hacer una vista de perfil. Vamos a ver la vista de perfil de este triángulo para ubicar el ángulo exactamente qué valor tiene, ¿no? Entonces tenemos aquí el triángulo, vista de perfil. El ángulo 37 grados estaría acá. El campo magnético B y la normal perpendicular al plano, ¿no? Al plano está aquí. Entonces trazamos una paralela a B, que está aquí, para trasladar el ángulo. Entonces por paralelas sería acá este 37 grados, este 90 sería 53. Por lo tanto, acá sería 37 grados, el ángulo que forma el campo magnético con la normal. Entonces reemplazamos, tenemos aquí, el campo magnético vale 100 microtesla, 100 por 10 a la menos 6, el área es 4×2, 8, por coseno de 37 grados, ¿no? Entonces el flujo sería igual, acá sería 10 a la menos 4, por 8, coseno de 37 es 4/5. Operando sale acá 6,4 por 10 a la menos 4 Weber. Respuesta A. Problema 4. Nos dice, una varilla conductora se desliza sobre un alambre conductor en forma de U. Este es el conductor en forma de U, el cual se encuentra sobre un plano horizontal. Si el conductor se desliza con una rapidez de 0,1 metros por segundo, nos dan la velocidad acá, velocidad 0,1 metro por segundo. En la región del campo magnético B de 0,5 Tesla, tenemos un campo magnético entrante a la región donde se encuentra el conductor en forma de U, que es 0,5 Tesla. Determina la intensidad de la corriente eléctrica que pasa por el foco. A ver, ¿qué observamos? Acá tenemos el conductor de 30 centímetros que se desliza, la barra. Acá tenemos la varilla conductora que se desliza sobre un conductor en forma de U a una velocidad 0,1 dentro de una región de campo magnético de 0,5 Tesla. Se produce entonces acá una fuerza electromotriz en los extremos de la varilla conductora, ¿no? Y eso se calcula acá como fuerza electromotriz inducida. La fuerza electromotriz inducida es igual a longitud, velocidad por campo magnético, ¿no? La longitud de la varilla será 30 centímetros, que es 0,3 metros, por la velocidad 0,1, y el campo magnético entrante a la región donde se encuentra la varilla sería 0,5. Multiplicando
sale 15 por 10 a la menos 3 voltios, ¿no? Si hacemos la analogía, acá el foco tiene una resistencia de 3 ohmios en este circuito, resistencia 3 ohmios. Tenemos la fuerza electromotriz, que es el voltaje, 15 por 10 a la menos 3 voltios, y nos piden la corriente que pasa por el foco de resistencia 3 ohmios. Sería una corriente inducida. Entonces la corriente inducida, la corriente I, vamos a hacer corriente inducida, sería por VIR, por E de ohm, voltaje es igual a R por I. En este caso la corriente sería el voltaje sobre la resistencia, ¿no? El voltaje sería la fuerza electromotriz inducida, que es 15 por 10 a la menos 3 sobre la resistencia, que es 3 ohmios, dividiendo el 15 entre 5 por 10 a la menos 3 amperios, por lo tanto sería igual a 5 miliamperios, ¿no? La respuesta sería la respuesta D. A ver, problema 5. Dice, la barra conductora de 2 metros de longitud rota con rapidez angular constante de 2 radianes sobre segundo. Si la magnitud del campo magnético uniforme es de 2 teslas, determina la intensidad de corriente eléctrica que pasa por el foco de 100 ohmios. Desprecia la resistencia eléctrica de los rieles conductores. A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos aquí una barra conductora que se está moviendo sobre unos rieles conductores en forma de anillo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se produce acá? ¿Qué necesitamos? Acá nos piden la corriente eléctrica que pasa por la resistencia. Entonces, para hallar la corriente necesitamos una fuente de voltaje en los extremos del anillo, que es una fuerza electromotriz acá, inducida debido al campo magnético que está ingresando. Primero tendríamos que calcular el voltaje que se encuentra aquí, hallar el voltaje que hay aquí, debido a un campo magnético que está ingresando a estos rieles conductores en forma de anillo, donde se encuentra una barra conductora. La barra conductora se está moviendo y conforme se mueve, el flujo magnético ingresante, acá en forma de X, aumenta. Hay una variación de flujo, ¿no? Se mueve en sentido horario, como indica acá la velocidad angular. Entonces, conforme se mueve, el flujo va aumentando, ¿no? Vamos a analizar en esta parte de área, un delta de área, vamos a analizar acá lo que está sucediendo. Entonces, si hay una variación de flujo en un limitado de tiempo, aparece una fuerza electromotriz inducida debido a la ley de Faraday. ¿Qué nos dice la ley de Faraday? La ley de Faraday dice fuerza electromotriz inducida viene a ser la variación de flujo entre variación de tiempo, ¿no? Como estamos indicando acá, ¿no? La barra conductora se mueve, entonces conforme se mueve aparece más campo magnético, aumenta el campo magnético, y por lo tanto hay una fuerza electromotriz inducida que aparecerá en los extremos de los rieles conductores, en este caso aquí, como lo hemos graficado. A ver, digamos, tenemos acá la variación de flujo. ¿Cómo se calcula? La variación de flujo se calcula en el campo magnético por la variación de área, ¿no? Estamos analizando una parte del área. Como cerramos el área acá, ¿qué figura es? Es la resta de sectores circulares, el área de sector circular de radio 2 menos el área de sector pequeño de radio 1, ¿no? Entonces vamos a calcular primero la variación de área. La variación de área se calcula, recordamos la forma de ángulo central a radio al cuadrado sobre 2. Entonces acá se genera un delta de ángulo debido al desplazamiento. Vamos a montarnos en una parte, acá se va a pasar un delta de teta. Entonces sería delta de teta por radio al cuadrado. Estamos calculando el área del sector circular grande de radio 2 y le vamos a restar el área del sector pequeño de radio 1. Delta de teta 1 al cuadrado sobre 2. Resolviendo esto, delta de área cerca de 2 al cuadrado 4 sobre 2. Acá delta de teta 1 al cuadrado 1 sobre 2. Tendríamos acá 4 menos 1, 3, sería 3 delta de teta sobre 2. Es el delta de área.
correcto. Lo reemplazamos acá en la fuerza electromotriz, porque es el variación de flujo. Fuerza electromotriz inducida es la variación de flujo, que es P por área, campo magnético por el delta de área, que es 3 delta de teta sobre 2 entre delta de t, que vamos a poner acá, de delta de t, correcto. Pero recordemos que la variación de flujo viene de la velocidad angular. La velocidad angular, ¿cómo se define? El ángulo generado por la unidad de tiempo. El ángulo generado en este caso es un delta t en un determinado tiempo, delta t. Entonces la variación del ángulo se puede calcular de la siguiente forma, multiplicando la velocidad angular por delta t. Y eso es lo que vamos a reemplazar acá. Tenemos acá campo magnético B por 3, velocidad angular por delta t, entre 2 por delta t. Correcto. ¿Qué observamos acá? Se cancela el delta t, el delta t. Por lo tanto, la fuerza electromotriz inducida sería el campo magnético B, que está el problema, que es 2 teslas por 3, velocidad angular es 2 radianes sobre segundo sobre 2. Simplificando, tenemos acá, simplificando sería se van 3 por 2, sería 6 voltios sería la fuerza electromotriz inducida. Entonces tenemos que acá se induce una fuerza electromotriz de 6 voltios y acá tenemos una resistencia de 100 ohms. Entonces, por ley de Ohm, VIR, voltaje igual resistencia por corriente, donde la corriente es voltaje sobre resistencia, que tenemos el voltaje viene a ser la fuerza electromotriz inducida, que es 6 sobre resistencia 100 ohmios, sería 6 por 10 a la menos 2 amperios, ¿no es cierto? Pasando a la miliamperios sería igual 60 miliamperios. Por lo tanto, la respuesta sería la respuesta D. Siguiente problema. Problema 6. Dice: la fuerza electromotriz o voltaje inducido, el FEN, es capaz de mantener una diferencia de potencia entre dos puntos de un circuito abierto o de producir una corriente eléctrica en un circuito cerrado. Esto, por ejemplo, representa una característica de cada generador eléctrico. Una espiral de 500 centímetros cuadrados de área se acerca a un imán y el flujo magnético aumenta a razón de 0,2 Weber por segundo. Si la espiral tiene una resistencia de 10 ohmios, determina la intensidad de corriente inducida en la espiral. A ver, observemos acá. Nos están diciendo que el flujo magnético o el aro se acerca a un imán. Entonces, conforme se acerca el aro o el anillo, el flujo magnético del imán varía, aumenta, ¿no? O en este caso también podría decirse que si el imán se acerca al aro, el flujo magnético varía conforme entra al anillo, o sea, más líneas de flujo magnético entran al aro, ¿no? Entonces ahí se observa que hay una variación de flujo en un determinado tiempo. Pero la ley de Faraday nos dice eso, ¿no? Que la fuerza electromotriz inducida viene a ser la variación de flujo en un determinado tiempo, ¿no? Eso lo dice la ley de Faraday, ¿no? Conforme entra más líneas hay una variación de flujo en un determinado tiempo, ¿no? Aumenta el flujo magnético conforme se acerca al aro o al anillo. O si se acerca el aro al imán, también aumenta, ¿no? Aumenta. Entonces, por lo tanto, nos están dando acá como dato, el flujo magnético aumenta, acá el mismo dice 0,2 Weber por segundo. Nos están dando esto, 0,2 Weber. Todo sobre la variación de flujo en un determinado tiempo. Acá el área solamente es un distractor que no lo vamos a usar. Entonces, si se produce una fuerza electromotriz debido al flujo magnético, en una parte del anillo aparecerá un voltaje, ¿no? Una fuerza electromotriz que acá lo estamos calculando, sería 0,2 voltios. Entonces, por VIR tenemos, por la ley de Ohm, y por R, voltaje sería 0,2, la corriente inducida, que lo vamos a calcular debido al flujo magnético variable, por la resistencia de 10 ohmios, despejamos, sería 0,2 sobre 10, ¿no? Esto sería 0,02 amperios. Entonces, por lo tanto, la corriente inducida sería igual a 20, la corriente inducida a miliamperios, sería 20 miliamperios. Por lo tanto, la respuesta sería la respuesta A. Problema 7. Algunos aparatos eléctricos o electrónicos de nuestra casa necesitan de un transformador
Tal caso de una laptop, las características de este transformador están en la figura adjunta. Si consideramos que el voltaje de entrada es 220 voltios, el voltaje de entrada determina la intensidad de la corriente eléctrica de entrada al transformador. Considere que el transformador es ideal. Bueno, aquí tenemos un transformador ideal donde tiene su lado primario y su lado secundario, ¿no? En primario es la entrada, donde están dando el voltaje de entrada, en este caso 220 voltios. Voltaje de entrada 220 voltios. Acá ponemos voltaje de entrada 220 voltios. Y nos piden la corriente de entrada, ¿no? Entonces está en el lado primario, ¿no? Y en la salida está en el lado secundario está el voltaje de salida, ¿no? Que no nos dan. No, acá nos dan un dato acá en la etiqueta del transformador que tiene una potencia de salida de 110 watts y un voltaje de salida de 20 voltios, ¿no? Entonces tenemos una potencia de salida de 110 watts y un voltaje de salida de 20 voltios. Por lo tanto, ¿qué se cumple en un transformador ideal? Que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Por tanto, potencia de entrada es voltaje de entrada por corriente de entrada es igual a voltaje de salida por corriente de salida. El voltaje de entrada sería 220 voltios por la corriente de entrada, que no sé cuál es. El voltaje de salida de 20 voltios, pero no tengo la corriente de salida, pero no es necesario porque nos están dando la potencia de salida, que es 110 watts, ¿no? Por lo tanto, la corriente de entrada sería 110 sobre 220 igual 0,5 amperios, que es lo que nos están pidiendo, la corriente de entrada en el transformador en el lado primario. Por lo tanto, la respuesta sería la respuesta A.